Muy buenos días, mi nombre es Mariana Figueira y hoy les traigo una presentación sobre feocromocitoma y pseudofeocromocitoma. En principio tenemos que definir que el feocromocitoma es un tumor neuroendocrino raro que produce catecolaminas y se origina en el sistema nervioso simpático, como es la glándula suprarrenal, o en el parasimpático, como en el cuerpo carotídeo o en el glomus vagal. Debemos hacer la distinción entre dos términos. Actualmente, la OMS ha restringido el uso del término feocromocitoma para los tumores que se originan en la glándula suprarrenal, mientras que para ganglioma se utiliza para referirse a todas las demás neoplasias con localizaciones específicas como el cuerpo carotídeo, el oído medio, el mediastino, la región paragórtica abdominal, entre otros. En cuanto a su etiología, estas neoplasias pueden surgir de forma espontánea, es decir, que no tienen ninguna causa conocida, o heredarse como parte de síndromes como la enfermedad de von Hippel-Lindau, el síndrome de neoplasia endocrina múltiple, entre otros. Estos cuadros hereditarios representan del 25 al 33% de todos los casos. Su incidencia es de 2 a 8 casos por cada millón de personas. Representa el 0,1% de todos los sujetos hipertensos. Y su identificación y extirpación permite revertir la hipertensión y evitar crisis potencialmente letales. Se suele diagnosticar alrededor de los 40 años, pero puede surgir desde la niñez hasta etapas avanzadas de la vida, y no exhibe preferencias por ningún género. Su probabilidad de ubicación y malignidad se puede resumir en la regla de los 10. Este establece que en promedio 10% de los feocromocitomas son bilaterales, 10% son extrasuprarrenales y 10% son malignos, es decir que la mayoría son unilaterales, suprarrenales y benignos. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, el signo cardinal es la hipertensión. Clásicamente puede ser episódica, pero también es frecuente la hipertensión sostenida. Estas variantes clínicas dependen de la hormona que secreta el tumor. Si el tumor secreta únicamente noradrenalina, estimula receptores alfa, lo que resulta en vasoconstricción y aumento de la presión sanguínea, generalmente de tipo sostenido. En cambio, si el tumor secreta principalmente adrenalina, activa receptores beta 2, lo que resulta en vasodilatación e hipotensión ortostática. Este fenotipo se asocia a los síntomas paroxísticos. Los síntomas iniciales forman una tríada clásica que incluye diaforesis, palpitaciones y cefalea. Adicionalmente, las crisis catecolamínicas pueden producir insuficiencia cardíaca y edema pulmonar. En las mujeres embarazadas, la presentación inicial suele ser de preeclampsia secundaria al exceso de hormonas, desencadenado por la presión que ejerce el útero grávido sobre el tumor. Hay varios cuadros hereditarios que se asocian a esta neoplasia. Uno de ellos es el síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2, o MEN2 por sus siglas en inglés. Ambos tipos de MEN2 cursan con carcinoma medular tiroideo y feocromocitoma, mientras que dependiendo del tipo pueden cursar con hiperparatiroidismo, neuromas de la mucosa y otras alteraciones del desarrollo. Los feocromocitomas afectan al 50% de los enfermos con MEN2. Casi todos son benignos, situados en las suprarrenales y frecuentemente bilaterales. Otro cuadro es la neurofibromatosis tipo 1. Entre sus signos clásicos se encuentran múltiples neurofibromas, manchas café con leche, esfélides o pecas en las axilas, nódulos de Lisch en el iris. Los feocromocitomas afectan alrededor del 1% de los pacientes con neurofibromatosis tipo 1. El síndrome de von Hippel-Lindau es un trastorno autosómico dominante que predispone a hemangioblastomas retinianos de cerebelo y que también pueden afectar el tallo encefálico y la médula espinal. También predispone a carcinomas renales de células claras, tumores pancreáticos, cistoadenomas del epidimo, entre otros. Los feocromocitomas afectan del 20 al 30% de los pacientes con síndrome de von Hippel-Lindau, pero
la incidencia puede llegar hasta 90% en algunos grupos familiares. Finalmente, tenemos los síndromes de paragangliomas, que se dan por mutaciones en la enzima succinato deshidrogenasa, que tiene 4 subunidades codificadas por genes diferentes, por lo que se han identificado 4 grupos de mutaciones que pueden causar este síndrome y cursan con ligeras diferencias clínicas entre sí. En cuanto al diagnóstico, se puede realizar mediante pruebas bioquímicas y en este caso se basa en demostrar el exceso de catecolaminas y metanefrinas tanto en orina como en plasma. Los estudios en orina se usan de forma generalizada y como estudios iniciales, aunque los estudios en plasma son más cómodos, más sensibles y menos susceptibles a generar falsos positivos en estrés. Se debe destacar que la actividad hormonal de los tumores es fluctuante, por lo que hay variaciones en las cuantificaciones serias de catecolamina. Pero muchos tumores generan metabolitos o metilados de manera continua, que pueden ser detectados por cuantificaciones de metanefrina. Se debe tener en cuenta que, como estas neoplasias son relativamente raras, los incrementos pequeños pueden ser falsos positivos, por lo que se deben excluir factores como bebidas cafeinadas en la dieta y otros alimentos y exposición a ciertos fármacos, como los diuréticos, los simpáticos miméticos, antidepresivos tricíclicos, entre otros. Además, si los resultados en orina o plasma no son concluyentes, se puede llevar a cabo una prueba de supresión con clonidina, en la que se cuantifican las metanefrinas en plasma 3 horas posterior a la administración de 300 microgramos de clonidina. En cuanto a los estudios imaginológicos, tenemos que como hecho práctico la mayoría se encuentran en los suprarrenales. Además, la edad del paciente y otros antecedentes pueden ayudar a predecir la ubicación del tumor. Se sabe que los pacientes más jóvenes con síndromes familiares están en mayor riesgo de presentar tumores extrasuprarrenales y de localización múltiple. El estudio ideal es la resonancia magnética, con imagen ponderada en T2 y con contraste de gadolínio. En ella, los feocromocitomas muestran una alta intensidad, mientras que los adenomas benignos exhiben intensidad baja o nula. En la tomografía computarizada, los feocromocitomas presentan alta densidad y además liberan lentamente el contraste. Otro método imagenológico de utilidad es la identificación de los tumores con radionucleócidos, como MIBG, análogos de la somatostatina, la tomografía por emisión de positrones con F-dopa o F-desoxiglucosa. Estos métodos son particularmente útiles en los síndromes hereditarios, porque la captación de los agentes es selectiva para los paragangliomas. También son útiles si la tomografía y la resonancia fallan en identificar el tumor o se sospecha que hay metástasis, por ejemplo cuando los tumores primarios son de gran tamaño. En los feocromocitomas, el estudio histopatológico no es de mucha utilidad porque el diagnóstico de las variantes malignas es problemático. Los criterios típicos de malignidad, como lo son la atipia celular, la presencia de mitosis y la invasión vascular, no predicen que los tumores hagan metástasis, por lo que se ha reservado el término feocromocitoma maligno únicamente para las neoplasias en las que se haya comprobado que hay invasión a distancia. Y en ellas sus localizaciones más frecuentes son pulmones, huesos e hígado. Finalmente, en los últimos años se ha comprobado la importancia de identificar la causa genética de estas neoplasias, ya que alteran su manejo, su resultado clínico y aumentan la supervivencia del paciente, ya que incluso feocromocitomas aislados en personas sin antecedentes pueden estar asociados a mutaciones genéticas específicas. En cuanto al diagnóstico diferencial, otros trastornos que se pueden plantear ante la posibilidad de un feocromocitoma son la hipertensión esencial, ataques de ansiedad o pánico, el consumo de sustancias como anfetaminas o cocaína, el síndrome carcinoide, que se descarta por no cursar con hipertensión, la hipoglicemia y otros más, como las lesiones intracraneales, la epilepsia autonómica, arritmias, entre otros. Para comprobar la existencia de un feocromocitoma es indispensable confirmar la hipersecreción hormonal y además localizar ese tumor. Estos dos elementos son lo que van a distinguir estas neoplasias de otras entidades clínicas que cursen con síntomas similares.
continuación, vamos a hablar del feocromocitoma, que podemos definir como una condición muy rara cuya presentación clínica es muy similar a la del feocromocitoma, especialmente los síntomas que acompañan a los picos en la presión arterial. Pero, a diferencia del feocromocitoma, esta entidad no cursa con anormalidades anatómicas ni bioquímicas. No tiene una causa definida, sin embargo, hay numerosas teorías. Una de ellas plantea a que los síntomas se deben a alteraciones en la función del sistema nervioso autónomo o la disposición anormal de liberación de catecolaminas en el cerebro. Otro estudio plantea que los pacientes con pseudofeocromocitoma parecen tener una respuesta cardiovascular amplificada a las catecolaminas. Por ello, la mayor afinidad de los receptores resulta en los síntomas que aparecen en esta enfermedad. El pseudofeocromocitoma es más frecuente en mujeres de 40 a 50 años. Frecuentemente, estas mujeres tienen antecedentes de abuso o traumas pasados, tan antiguos incluso como en la niñez. Además, se asocia a otros factores emocionales como una personalidad de estilo represivo o defensivo y la tendencia a lidiar de forma no emocional con el estrés. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, nuevamente el signo cardinal es la hipertensión. Esta se presenta con episodios paroxísticos severos que pueden ser documentados por un médico o monitoreados en el hogar, en los que no se identifica ningún detonante en particular. Estos episodios pueden tener frecuencia variable desde diariamente a menos de una vez al mes y una duración igualmente variable, desde pocos minutos a varias horas. Generalmente están seguidos de una fatiga muy intensa que dura varios días. Y entre estos episodios, la tensión se reporta como normal o ligeramente elevada. Otras manifestaciones incluyen ansiedad, cefalea, hiperhidrosis, palpitaciones, rubor y otras igualmente importantes pero menos frecuentes, como lo son dolor en el pecho, vómitos, mareos, etc. El diagnóstico del pseudofeocromocitoma es de exclusión. Para ello se deben demostrar niveles normales o muy ligeramente elevados de catecolaminas en plasma y la ausencia de tumor adrenal en los estudios imaginológicos. Algunos estudios han reportado que estos pacientes pueden presentar niveles elevados de sulfatos de dopamina en el plasma. En cuanto al diagnóstico diferencial, el principal que debe excluirse de todos los pacientes con hipertensión paroxística sin detonantes es el de feocromocitoma, que es el más similar al pseudofeocromocitoma. Y a diferencia de este, las catecolaminas se encuentran elevadas de forma marcada. Otro posible diagnóstico son los ataques de pánico, cuyos síntomas comunes a los de feocromocitoma incluyen dolor en el pecho, palpitaciones, mareos, debilidad, entre otros. A diferencia del pseudofeocromocitoma, en los ataques de pánico la presión arterial no se eleva tanto. Adicionalmente, la cefalea, que es un síntoma muy frecuente en el pseudofeocromocitoma, no se encuentra en el desorden de pánico. En la hipertensión labil, se observa que el paciente experimenta incrementos transitorios pero muy significativos en la presión arterial y pueden estar acompañados de cefalea y palpitaciones y rubor. Estos episodios resuelven espontáneamente. Generalmente, en la hipertensión labil, los pacientes están conscientes de que su tensión se eleva cuando están estresados, es decir, que pueden identificar un detonante en estos episodios, a diferencia de lo que ocurre en el pseudofeocromocitoma. En el trastorno de estrés postraumático, se requiere que la persona haya estado expuesta a un evento que le provoque un impacto suficiente como para afectar su funcionalidad por al menos un mes. Y tanto el evento como los efectos suelen ser evidentes para el paciente. Adicionalmente, en el trastorno de estrés postraumático no se observan aumentos en tensión, aunque se han demostrado aumentos en las catecolaminas. Finalmente, el fallo del reflejo receptor es provocado por condiciones subyacentes como accidentes, cirugía de cuello, radiación, etc. Sus síntomas incluyen hipertensión paroxística, taquicardia, diaforesis, cefalea, entre otros. Sin embargo, lo que lo diferencia de los pacientes con pseudofeocromocitoma es que estos últimos presentan una respuesta hemodinámica normal a la maniobra de Valsalva. Otros diagnósticos diferenciales al pseudofeocromocitoma incluyen la enfermedad renovascular, el aldosteronismo primario,
la apnea obstructiva del sueño, el hipertiroidismo, entre otros. Muchas gracias.